No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era adolescente, mi padre y yo compartíamos un ritual especial cada verano, viajar juntos en su camión. Él era camionero de toda la vida, de esos hombres que parecían pertenecer más a la carretera que a un hogar con paredes. Para él, conducir durante horas por carreteras interminables no era un trabajo, sino una forma de vida. Y aunque pasaba largos periodos lejos de casa, esos viajes juntos eran nuestra forma de conectar. A mis 16 o 17 años, aquellos días en la carretera eran mi escape de la monotonía de nuestro pequeño pueblo en Pensilvania. La rutina siempre era la misma. Nos despertábamos con el sonido del motor encendiéndose, desayunábamos en cualquier parada de carretera, escuchábamos su música favorita, rock clásico, country y algunas viejas baladas, y hablábamos de todo y de nada. Me encantaba escucharlo contar historias de sus años en la carretera, de los personajes extraños que había conocido y de las cosas inexplicables que había visto en sus viajes. Ese verano, nuestra ruta nos llevó hasta Texas. Creo que fue en Fort Worth, aunque no podría asegurarlo. Habíamos estado conduciendo durante horas cuando paramos en un área de descanso para camioneros, una de esas estaciones de servicio enormes con tienda de conveniencia, duchas para los conductores y mesas donde los viajeros se reunían a comer. Mi padre estacionó el camión y bajamos juntos, con la intención de comprar algo para picar antes de seguir nuestro camino. La noche se acercaba y el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y morados. Fue entonces cuando la vi. Una chica, de mi edad, parada cerca de la entrada de la tienda, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, una sensación indescriptible me invadió. La reconocí. Era como ver a una vieja amiga después de muchos años, como si el tiempo y la distancia hubieran intentado separarnos, pero en ese momento todo se hubiera desvanecido. Sentí una alegría genuina, una emoción real al verla, y por su expresión supe que ella sentía lo mismo. Nos lanzamos la una hacia la otra con los brazos abiertos, como si hubiéramos estado esperando este momento desde siempre. «No puedo creer que seas tú», exclamé riendo. «Tampoco yo», respondió ella con la misma euforia. Nos abrazamos y comenzamos a hablar sin parar, preguntándonos la una a la otra cómo nos había ido en la vida, poniéndonos al día sobre cosas que en ese momento parecían recuerdos compartidos. Era una conversación fluida, natural, llena de anécdotas y risas. Hasta que de repente todo cambió. Nuestros padres llegaron hasta nosotras con expresiones de total desconcierto. Mi padre arqueó una ceja al vernos tan emocionadas. «¿Cómo se conocen ustedes dos?», preguntó mirándome. Nos detuvimos en seco. Nos miramos la una a la otra y de pronto la certeza de conocerla se desmoronó. Murmuré, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. No tenía idea. No recordaba su nombre, no recordaba de dónde la conocía y, lo más perturbador, en ese mismo instante, la conversación que habíamos tenido segundos antes se esfumó de mi mente. Solo recordaba haberle preguntado cómo estaba, nada más. El padre de la chica frunció el ceño, mirándome con inquietud. «¿Cómo dijiste que te llamabas?», le pregunté con un nudo en la garganta. Ella me devolvió la mirada con los ojos muy abiertos. «No lo sé», susurró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre frunció los labios, cruzándose de brazos. «Es la primera vez que mi hija sale de Pensilvania», dijo con voz firme. El padre de la chica tensó la mandíbula. «Mi hija nunca ha salido de Texas». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. No había forma de que nos conociéramos. No había explicación lógica para la familiaridad que habíamos sentido. Y sin embargo, por unos breves momentos habíamos sido dos amigas reencontrándose con la alegría de los años perdidos. El padre de la chica, evidentemente perturbado, la tomó del brazo con suavidad. «Vámonos», dijo con un tono que no admitía discusión. Ella me miró una última vez, con la misma incertidumbre que sentía yo. Luego, sin decir nada más, se alejó con su padre. Mi padre y yo también nos dirigimos de vuelta al camión en silencio. Cuando ya estábamos en la carretera, con la noche envolviendo todo a nuestro alrededor, finalmente me atreví a hablar. «¿Qué crees que fue eso?». Él mantuvo la vista en la carretera, con las manos firmes en el volante. «He visto cosas raras en la carretera», dijo con calma. «No le des muchas vueltas», pero yo no podía dejarlo pasar. Años después, sigo pensando en esa chica, sigo preguntándome qué pasó realmente. ¿Y si en algún otro lugar, en alguna otra vida, fuimos amigas de verdad? ¿Y si,
Por algún motivo inexplicable, nuestras realidades se cruzaron por un instante como dos líneas paralelas que contra toda lógica lograron tocarse antes de volver a separarse. Tal vez nunca tenga una respuesta, pero siempre recordaré la certeza con la que la reconocí y el vacío que quedó cuando comprendí que nunca debimos habernos conocido. Siempre fui una persona responsable. Desde niño, mis padres me inculcaron que el respeto por el tiempo propio y el de los demás era una virtud innegociable. Si tenías una cita, llegabas temprano. Si había una tarea, la entregabas antes de la fecha límite. La puntualidad era una señal de disciplina, de carácter, de fiabilidad. Esa mentalidad me acompañó hasta la universidad. Me enorgullecía de ser organizado y cumplir con mis compromisos sin excusas. No importaba que tuviera que dividirme entre clases, un empleo de medio tiempo y mi vida personal. Nunca llegaba tarde, nunca fallaba. Por eso, cuando el tiempo empezó a jugar conmigo, supe que algo estaba terriblemente mal. Todo comenzó de la manera más inofensiva. Una mañana cualquiera salí de mi apartamento con la misma rutina de siempre para tomar el autobús que me llevaba al campus. Lo había hecho tantas veces que ya no necesitaba ni pensar en ello. Cerré la puerta, ajusté la correa de mi mochila y crucé el césped hasta la parada en la esquina. Pero el autobús ya se estaba yendo. Fruncí el ceño. ¿Cómo era posible? Había salido con tiempo de sobra. Miré mi reloj. No llevaba puesto uno, pero los relojes de la cocina y el microondas me habían asegurado que iba bien. Maldije por lo bajo y empecé a caminar a paso rápido hacia la universidad. Llegué tarde, pero no lo suficiente como para que mi profesor se molestara demasiado. No le di mayor importancia, un error tonto. Mañana sería diferente, pero no lo fue. Al día siguiente fui aún más cuidadoso. Cronometré cada parte de mi rutina matutina, asegurándome de salir con tiempo de sobra. Caminé hasta la parada con confianza, convencido de que esta vez llegaría antes de que el autobús apareciera en la esquina. Pero cuando llegué, el autobús ya se alejaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía sentido. Me lancé a caminar lo más rápido posible, con la mente hirviendo en frustración. Llegué a clase unos minutos tarde, de nuevo. Mi profesor, visiblemente irritado, dejó escapar un suspiro de desaprobación. 2 veces era una coincidencia desafortunada, 3 veces era otra cosa. Al tercer día, revisé la hora a cada instante. Mi reloj de noche, el microondas, la estufa. Todo coincidía, todo aseguraba que iba a tiempo. Pero no había autobús. Esta vez esperé. Miré a mi alrededor esperando ver a otros estudiantes que solían esperar conmigo en la parada. Nadie. Un silencio extraño llenaba el aire, como si todo el vecindario estuviera un poco desincronizado. Esperé. Miré el reloj y esperé un poco más. Nada. Finalmente, resignado, corrí hasta la universidad, pero al llegar y ver el reloj de pared en el aula, supe que algo estaba mal. No había llegado tarde, había llegado 10 minutos tarde, pero no podía ser. Mi reloj marcaba la hora correcta, yo había salido con tiempo suficiente, yo había caminado a la misma velocidad de siempre. Me senté en mi pupitre sintiendo una incomodidad que ya no era simple frustración, sino algo más oscuro, algo más profundo. Las anomalías continuaron, la gente en el campus parecía moverse a un ritmo distinto. Había momentos en que los pasillos estaban demasiado llenos cuando no deberían estarlo, y otros en que se sentían desiertos a pesar de la hora pico. Las conversaciones que escuchaba a medias en los pasillos parecían fragmentadas, como si las personas ya estuvieran a mitad de una charla que nunca había comenzado. Cuando fui a hacer unos trámites en el campus y encontré una excelente plaza de estacionamiento, me aseguré de revisar bien el tiempo del parquímetro. Las multas solo se aplicaban después de las 5 de la tarde, me aseguré de regresar antes de esa hora. Pero cuando volví a mi auto ya tenía una multa. Saqué el papel con incredulidad y revisé la hora en el ticket, las 5:09. Miré mi reloj, 4:57. Miré el reloj de la tienda cercana, 4:57. Pero según la multa ya había pasado la hora límite. Con el enojo creciente en mi pecho, llamé a la oficina de estacionamiento. «Sus máquinas deben estar mal», le dije a la persona del otro lado de la línea. Ella rió, con una arrogancia condescendiente que me hirvió la sangre. «Nuestros relojes están sincronizados con la señal atómica de Boulder. No pueden estar mal». «Pero mis relojes están bien».
Entonces, o leyó mal su reloj, o todos sus relojes están mal. Colgó. Sus palabras se quedaron en mi mente, retumbando. O todos sus relojes están mal. Esa noche fui a ver a mi vecino, un estudiante de posgrado llamado Manuel. No necesitaba hablar con él, solo quería ver su reloj. Cuando abrió la puerta, miré por encima de su hombro. Su horno marcaba la misma hora que la mía. Respiré hondo. No era mi apartamento, no eran mis relojes. Pero entonces, ¿qué era? A la mañana siguiente, abandoné la idea del autobús. Me fui caminando con tiempo de sobra. Y, sin embargo, cuando llegué a clase, el reloj de la pared ya marcaba que era tarde. Mi profesor me miró con una mezcla de irritación y desconcierto. Yo simplemente le devolví la mirada, porque ya no tenía ninguna explicación, porque sabía que algo estaba profundamente mal. Era como si me hubiera convertido en una anomalía, como si el mundo hubiera seguido adelante y yo estuviera atrapado en una burbuja de tiempo que no coincidía con la realidad de los demás. Me acosté esa noche sin siquiera revisar mis relojes, sabía que no servía de nada. Y entonces, el lunes por la mañana, todo volvió a la normalidad. El autobús pasó exactamente cuando debía. Los pasillos del campus estaban llenos en los momentos correctos. Las horas volvieron a coincidir. El tiempo, de alguna manera inexplicable, había vuelto a encajar. Pero yo nunca olvidé la sensación de haber estado fuera de fase con la realidad. Porque aunque el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado, yo sabía que algo se había roto en algún punto del camino. Y que tal vez algún día volvería a suceder. Febrero de 2020 marcó un antes y un después en mi vida, aunque en ese momento no lo supe. Era la primera vez que iba en una moto de nieve. Mi novio de entonces, con quien llevaba apenas 2 meses saliendo, había estado conduciendo todo el día. Era nuestra primera escapada juntos, un viaje a las montañas nevadas, y yo estaba emocionada por compartir ese momento con él. Finalmente, al final del recorrido, me dejó tomar el control. La nieve se extendía como un manto interminable de blanco puro y el aire frío me llenaba los pulmones con una mezcla de adrenalina y euforia. Quería hacerlo bien, demostrarle que podía manejarlo, que no tenía miedo. Pero cuando llegamos a la última curva, cometí un error fatal. En lugar de presionar el freno, aceleré al máximo. En un instante, la moto de nieve salió disparada fuera del sendero y antes de que pudiera reaccionar, me encontré volando por el aire. El tiempo pareció ralentizarse, la sensación de ingravidez, el viento helado golpeando mi rostro, la certeza de que estaba a punto de morir. Luego, el impacto. Caí desde una altura de más de 15 metros. La moto de nieve aterrizó sobre mí, boca abajo, con su parte inferior aún en funcionamiento. Sentí el rugido del motor, el giro implacable de las piezas mecánicas a centímetros de mi cuerpo. Mi casco había salido despedido en la caída y mi cabeza quedó peligrosamente cerca del tronco de un árbol. Me sentí atrapada, incapaz de mover las piernas, sin saber si estaba paralizada. Desde arriba escuché a mi novio gritar mi nombre. Él había logrado saltar en el último segundo y ahora intentaba abrirse paso a través de la nieve profunda para alcanzarme, pero el terreno era empinado y resbaladizo. Gritó pidiendo ayuda y en cuestión de minutos otros excursionistas bajaron a rescatarme. Recuerdo sus rostros, la expresión de urgencia en sus ojos, la presión de sus manos cuando finalmente lograron liberarme de la moto. Me pusieron de pie y milagrosamente pude sostenerme. No tenía fracturas, ni cortes, ni siquiera un moretón visible. La felicidad de ese momento fue indescriptible. No estaba paralizada, estaba viva. El accidente pudo haber sido una tragedia, pero salí ilesa, o eso creí. El verdadero cambio comenzó después. En ese momento no lo entendí, pero aquel accidente marcó el inicio de una serie de eventos que no tenían sentido. Por ejemplo, yo estaba en ese viaje porque días antes había aceptado un nuevo trabajo, había firmado el contrato, conocía el puesto, estaba lista para comenzar el lunes siguiente. Pero después del accidente no logré comunicarme con mi jefe por varios días. Cuando finalmente hablé con él, me dijo que mi empleo no comenzaría hasta abril, a pesar de que yo recordaba claramente haber firmado en febrero. Además, mencionó que me había dado un recorrido por la oficina en enero, un día que yo no recordaba en absoluto. Peor aún, cuando finalmente empecé a trabajar, el rol que tenía era completamente distinto al que había aceptado. Al principio, pensé que todo esto era culpa del estrés y la pandemia, que mi memoria me estaba jugando una mala pasada.
pero con el tiempo aparecieron más señales de que algo estaba terriblemente mal. De repente, tenía la necesidad de usar lentes por miopía y astigmatismo que nunca había tenido antes. Mis amigos hablaban de recuerdos que yo no compartía. Me mostraban fotos en las que aparecía, pero no tenía idea de cuándo habían sido tomadas. En mi armario faltaban prendas que recordaba perfectamente, mientras que otras, que nunca habría comprado, estaban ahí como si siempre hubieran sido mías. Mientras todo esto ocurría, mi relación con mi novio comenzó a deteriorarse. Se desesperaba cada vez que mencionaba algún recuerdo que yo no compartía o cuando yo estaba segura de algo que para él no tenía sentido. Cada día me despertaba con la sensación de que algo estaba profundamente equivocado. Esta no es mi vida, me repetía constantemente. Esto no debería estar pasando. Fue entonces cuando, en un intento desesperado por encontrar respuestas, caí en un foro en línea sobre experiencias inexplicables. Y lo entendí. No sobreviví a ese accidente. O al menos, la versión de mí que existía en mi realidad original dejó de existir. De alguna manera, terminé en una línea temporal diferente. Un universo alterno donde mi vida no era exactamente la misma, donde todo parecía estar ligeramente fuera de lugar. Después de esa revelación, intenté adaptarme. Dejé de corregir a mis amigos cuando mencionaban recuerdos que no tenía. Me convencí de que debía hacerlo mejor con la realidad que me había tocado. Si seguía aquí, debía haber una razón. Eventualmente encontré la fuerza para salir adelante, busqué ayuda, me apoyé en aquellos que realmente se preocupaban por mí y comencé a reconstruirme. Mi pasado no define quién soy, mi vida es diferente, sí, pero aprendí a aceptarla. Antes del accidente nunca creí en los universos paralelos, me parecía una teoría absurda, digna de películas de ciencia ficción. Ahora ya no descarto nada, sé que la vida es más extraña y misteriosa de lo que imaginamos. Si sigo aquí, debe haber una razón, y aunque nunca volveré a la realidad de donde vengo, haré todo lo posible por encontrar mi propósito en esta. Vivir en una ciudad tan grande y vibrante tiene su encanto, pero también su dosis de caos. El ruido del tráfico, las luces de neón que nunca se apagan, la gente que parece no dormir jamás. Pero, en medio de todo, mi apartamento en el piso 26 era mi refugio. Un espacio propio que compartía con mi novia, Andrea. Llevábamos 2 años juntos y, aunque teníamos nuestras diferencias, éramos felices. Andrea era organizada y detallista, le gustaban las rutinas y la estabilidad. Yo, en cambio, tendía a ser más relajado, improvisador, siempre con la sensación de que el tiempo podía manejarse con un poco de flexibilidad. Estas fiestas serían especiales. La familia de Andrea vendría a pasar la Navidad con nosotros, algo que significaba mucho para ella. Su madre, una mujer de personalidad fuerte y protectora, no confiaba mucho en mí al principio, pero con el tiempo logramos una relación cordial. Su hermana menor, Laura, era distinta, siempre con energía, risueña y bromista, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación. Ese día, 25 de diciembre, todo transcurría con normalidad. El árbol de Navidad brillaba en un rincón de la sala. El olor a chocolate caliente y galletas recién horneadas impregnaba el aire, y en la televisión sonaba algún villancico de fondo mientras reíamos y conversábamos. Laura quería un refresco y algo más de botana. Algo simple, pero con la mayoría de las tiendas cerradas, no sería tan fácil encontrarla. Decidimos caminar unos 15 minutos hasta una pequeña tienda que seguía abierta. Andrea, Laura y yo nos pusimos los abrigos y salimos. Su madre se quedó en el apartamento. El frío de la ciudad mordía la piel, pero la caminata fue agradable. Laura bromeaba sobre lo obsesionada que estaba su madre con la limpieza del apartamento, y Andrea rodaba los ojos con una sonrisa. Compramos lo que necesitábamos y emprendimos el regreso. Cuando entramos al edificio, el lobby estaba tranquilo. Nos dirigimos al ascensor, pasamos nuestra tarjeta de acceso y presionamos el botón del piso 26. El ascensor subió sin contratiempos. No nos detuvimos en ningún otro piso, solo nosotros tres, sintiéndonos cómodos en nuestra pequeña burbuja navideña. Un par de minutos después, el sonido mecánico anunció nuestra llegada. La luz marcó el número 26 y la puerta se deslizó suavemente para dejarnos salir. El pasillo estaba silencioso, como siempre. Nuestro apartamento estaba al final de un corto pasillo a la derecha. Caminamos hasta la puerta 260, pero algo nos detuvo en seco. Andrea frunció el ceño. ¿Por qué los números de la puerta están tan sucios?
Miré el 260 metálico sobre la puerta. Normalmente brillaban bajo la luz del pasillo, pero ahora se veían opacos, manchados, como si estuvieran viejos y desgastados. Un pequeño escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Giré la manija y abrí la puerta. Todas las luces estaban apagadas, y ahí, en nuestro sofá, había un hombre sentado. No lo conocía. No podía verle bien el rostro, pero sus ojos estaban fijos en mí. No hizo ningún movimiento. No dijo una sola palabra. Mi instinto reaccionó antes que mi mente. Salí rápidamente, cerrando la puerta tras de mí. ¿Qué carajo fue eso?, susurró Laura con la respiración entrecortada. Andrea estaba pálida. ¿Viste a ese hombre?, preguntó con los ojos abiertos de par en par. Asentí. Los tres estábamos en shock. Era imposible que nos hubiéramos equivocado de apartamento. El 260 estaba justo frente a nosotros. Era nuestro. Andrea entró en pánico. «Mamá está ahí dentro». Sin pensarlo más, empujé la puerta con fuerza, pero esta vez todo estaba iluminado. El árbol de Navidad brillaba con sus luces de colores, el televisor seguía encendido con la misma película y su madre estaba sentada tranquilamente en el sofá. El mismo sofá donde, hace solo unos segundos, había estado sentado ese extraño hombre en la oscuridad. «¿Qué les pasa?», preguntó su madre, desconcertada al vernos entrar como si hubiéramos visto un fantasma. Andrea le explicó, con la voz entrecortada, lo que acabábamos de experimentar, pero su madre negó con la cabeza. «Nadie abrió la puerta antes que ustedes», dijo con calma. «Eso no es posible», murmuré. Salí nuevamente al pasillo y miré la puerta. Los números 260 brillaban como siempre, sin manchas, sin polvo. Entré de nuevo, tratando de racionalizar lo que había sucedido. Intentamos pensar en una explicación lógica. ¿Nos confundimos de piso? No, eso era imposible. La tarjeta solo nos permitía ir al 26. ¿Era una broma de alguien? ¿Un reflejo extraño? Ninguna respuesta tenía sentido. Esa noche, la incomodidad permaneció en el ambiente. Seguimos con la cena, los regalos, las historias de Navidad, pero ya no era lo mismo. Andrea me apretaba la mano de vez en cuando, como asegurándose de que lo habíamos vivido juntos, de que no había sido una alucinación. Cuando nos acostamos, miré hacia la sala antes de apagar la luz del dormitorio. El sofá estaba vacío, pero la sensación de que algo había estado ahí, de que había compartido nuestro espacio por un instante, nunca desapareció. Y hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que realmente vimos esa noche de Navidad. Llevar a mi hijo a terapia era parte de mi rutina semanal, un compromiso ineludible que, aunque agotador, sabía que era necesario. Desde que su padre y yo nos divorciamos, las cosas no habían sido fáciles para él. Había cambiado, ya no hablaba tanto, ya no reía con la misma facilidad, se había convertido en un niño ensimismado, un reflejo de la tensión que había crecido entre nosotros. Aquella tarde, la sala de espera del centro de terapia estaba como siempre, iluminada con una luz artificial que no lograba del todo disipar la sensación de frialdad en el ambiente. Me senté junto a mi hijo, que como de costumbre evitó el contacto visual y se refugió en la pantalla de su tablet. Suspiré, recargando la cabeza contra la pared. Entonces la vi. Una de las terapeutas cruzó la sala con paso apresurado, sujetando un bolso rojo contra su costado. No la conocía personalmente, pero la había visto antes. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y su expresión parecía perdida en pensamientos. La observé sin razón aparente, solo siguiendo el movimiento involuntario de mis ojos. La vi entrar al baño, cerrar la puerta tras de sí y desaparecer. No pensé en ello, no tenía por qué hacerlo, pero pasaron los minutos y luego otro paciente, un hombre mayor, se levantó de su asiento, caminó hasta el baño y sin dudarlo, giró la perilla y entró. Me quedé paralizada, era imposible. El baño era pequeño, de uso individual, una sola puerta, una sola entrada y salida. Me enderecé en mi asiento, observando atentamente cuando el hombre salió, secándose las manos con la parsimonia de quien no ha notado nada extraño. Pero yo sí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, y me dirigí al mostrador. «Disculpa», dije a la recepcionista. «La terapeuta que entró al baño hace un rato, ¿sabe si ya salió?» Ella frunció el ceño. «¿Qué terapeuta?» «La mujer alta, cabello recogido, ropa oscura, bolso rojo», describí con precisión. «Entró al baño hace como 15 minutos».
La recepcionista me miró con extrañeza. Esa terapeuta aún no ha llegado, pero debería estar aquí en cualquier momento. Un vacío helado se instaló en mi pecho. ¿Estás segura?, insistí, sintiendo cómo mi propia voz se debilitaba. Sí, absolutamente. Regresé a mi asiento con el corazón latiendo en mi garganta. Quería una explicación, una lógica detrás de lo que acababa de presenciar, pero nada tenía sentido. Miré el baño de nuevo, la puerta cerrada, el pasillo vacío, y entonces, una hora después, la vi entrar al edificio. Era ella, exactamente igual. Mismo peinado, misma ropa, el mismo bolso rojo colgado de su brazo. Caminó con normalidad por la sala de espera, sin la menor idea de que yo la había visto antes, como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban. Me quedé observándola mientras llamaba a su paciente, mientras abría la puerta de su oficina y desaparecía dentro. Sentí que el mundo bajo mis pies se tambaleaba. Si no había salido del baño, ¿a dónde fue? Siempre me ha fascinado la historia de mi ciudad. No es un sitio particularmente grande ni famoso, pero esconde reliquias del pasado en sus calles y bosques. Entre ellas, varios fuertes napoleónicos del siglo XIX, testigos silenciosos de una época que se niega a desaparecer del todo. 4 de ellos son conocidos, mapeados y explorados hasta la saciedad por los entusiastas de la exploración urbana. Pero esa historia no trata sobre esos 4. Cuando tenía 16 años, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre con un grupo de amigos que compartían mi pasión por las ruinas y los túneles subterráneos. Éramos un grupo de 5, inseparables, siempre buscando un nuevo desafío, una nueva historia que contar. Explorar los fuertes era algo casi rutinario para nosotros. Conocíamos cada pasillo, cada entrada secreta que aún no había sido sellada por el ayuntamiento. Habíamos recorrido esos túneles tantas veces que podríamos haberlos atravesado con los ojos cerrados. Pero aquella tarde algo cambió. Habíamos planeado una salida sencilla. Queríamos divertirnos, escalar algunas de las paredes exteriores del fuerte y recorrer los túneles subterráneos por enésima vez. Uno de nuestros amigos, Mateo, era algo claustrofóbico, así que siempre tomábamos el camino más amplio y fácil de recorrer. El túnel que escogimos era el más transitado, el más conocido. No era complicado, avanzabas recto, llegabas a una bifurcación y tomabas la izquierda, ya que la sala en esa dirección estaba en mejor estado de conservación. La habitación final era espaciosa, con ventanas que daban al patio central del fuerte. En otras palabras, nada que no hubiéramos visto antes, o eso creíamos. Entramos sin dudarlo, bromeando como de costumbre, pero al llegar a la bifurcación y tomar la izquierda, algo no encajaba. El túnel se abría como siempre en una gran sala, pero esta vez no era la misma sala. El aire se sentía diferente, más denso, más frío. Al principio parecía la misma habitación de siempre, pero pronto nos dimos cuenta de los detalles. Las paredes estaban limpias. No había grafitis ni marcas de los cientos de exploradores que habían pasado por allí antes. El suelo no tenía las típicas latas vacías ni rastros de fogatas improvisadas. Era como si nadie hubiera pisado ese lugar en décadas. Nadie se atrevió a hablar por unos segundos. Nos miramos entre nosotros, buscando una explicación. «Esto no es posible», dijo Marco con la voz temblorosa. «Alguien tendría que haber encontrado este sitio antes. No tenía sentido». Ese fuerte había sido usado como hospital en la Segunda Guerra Mundial y el tiempo lo había dejado en ruinas. Pero lo que teníamos ante nosotros parecía sacado de otro siglo. No solo estaba intacto, sino que estaba en un estado casi perfecto. Estanterías polvorientas aún contenían frascos y botellas. Había camillas antiguas de metal y en una esquina una silla de ruedas de época permanecía inmóvil, como esperando a su paciente. Intenté buscar señal en mi teléfono para marcar la ubicación, pero como siempre en estos túneles no había nada. «Hemos encontrado un fuerte desconocido», murmuró Mateo, y sus palabras fueron suficientes para hacernos olvidar, al menos por un momento, el escalofrío que recorría nuestras espaldas. La emoción reemplazó al miedo. Nos habíamos convertido en los primeros exploradores en descubrir algo que nadie más conocía. Pasamos el resto del día recorriendo cada rincón del fuerte. Había habitaciones enteras llenas de material antiguo, documentos descoloridos por el tiempo, herramientas quirúrgicas oxidadas, como si el lugar hubiera sido abandonado de un momento a otro. Sabíamos que volveríamos. Era nuestro lugar ahora, nuestro hallazgo.
Cuando empezó a oscurecer, decidimos regresar. Salimos por el mismo túnel sin dificultad y emergimos en el lugar de siempre. Fue en ese momento cuando todo dejó de tener sentido. Habíamos tomado notas mentales del camino de regreso. No había margen de error. Nos habíamos asegurado de que podríamos encontrarlo de nuevo. Pero cuando Marco y yo decidimos regresar de inmediato para asegurarnos, el túnel nos llevó a la sala de siempre, la real, la que habíamos recorrido cientos de veces antes. La habitación estaba como siempre la recordábamos, sucia, llena de grafitis y basura, sin rastros de aquel fuerte intacto. No puede ser, dijo Marco, jadeando. Regresamos al punto exacto donde, unas horas antes, habíamos encontrado el fuerte intacto. No había nada. La angustia nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Habíamos estado ahí, lo habíamos visto, lo habíamos tocado. Durante semanas, nuestros amigos intentaron encontrarlo de nuevo. Repitieron la ruta exacta una y otra vez, pero jamás volvimos a verlo. Por razones personales, no pude unirme a las búsquedas posteriores, pero intenté investigarlo por mi cuenta. Busqué registros históricos, revisé mapas antiguos, exploré imágenes satelitales en Google Earth. Nada, no existía registro de un quinto fuerte en la zona. Y sin embargo, lo habíamos visto. A veces, en las noches, me encuentro repasando cada detalle de aquel día, buscando una explicación racional, pero no hay ninguna. Solo queda la certeza de que, en algún momento, en algún pliegue de la realidad, estuvimos en un lugar que no debió existir. Y lo peor es que, hasta el día de hoy, sigo preguntándome si aquel fuerte sigue esperando, en algún rincón escondido del tiempo, a que alguien vuelva a encontrarlo. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta comunidad de tenebrosos. Mireya Martínez 5839, Ciro Castillo, Genaro Valdés 1922, Alberto Loredo, Lasqueto K. Martínez 7354, Gastón Herrera Cordero 5227 y Alejandra T. 2318. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, gracias por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 6,600 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrosos@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.